Bueno, entonces, respecto del método de las tensiones en los nudos, los conceptos generales serían, digamos, similares a los que acabamos de mencionar. No obstante, podríamos referirnos a algún detalle, que es el siguiente. Vamos a estudiar cómo es posible hacer una interpretación y al fin y al cabo una simplificación de circuitos, que en el fondo tiene que ver con el método de las tensiones en los nudos. No obstante, es una definición general que está sintetizada en la nota complementaria número 71 y que obedece al principio que hemos mencionado en el práctico en una clase anterior. Entonces, en esta nota 71 sencillamente se muestra cómo aquel efecto de poder, o aquel principio, mejor dicho, de poder reemplazar una fuente de tensión en serie con una carga por una fuente de corriente en paralelo con la misma carga, bueno, se extiende también a este dominio donde estamos trabajando con circuitos operacionales equivalentes. Entonces, ya no tendríamos una R, ni una X, ni una Z de J omega, o sea, no tendríamos una impedancia compleja, sino que podríamos tener directamente una impedancia operacional, y así todos podemos, digamos, seguir esta regla de conversión que habíamos ilustrado, ¿no es cierto? Que a su vez, evidentemente, se corresponde con la ley de Ohm, o con la definición de la ley de Ohm. Y entonces me gustaría hacerles notar cómo esta representación, donde por ejemplo en esta rama tenemos Z1 de S conectada con BS1 de S, y entonces lo que encontramos es que a esa fuente de tensión que está puesta en serie con una impedancia operacional Z1 de S, bueno, la hemos reemplazado por esta construcción que tiene dos ramas, porque ahora la fuente de corriente está en paralelo con la carga. Entonces, bueno, fíjense que en realidad esta fuente BS1 tendía como a sacar corriente del nodo A y no a aumentar la corriente que llegaba al nodo. Por esa razón, lo que vemos, digamos, como contraparte es que la fuente esta, IBS1, digamos, genera una corriente saliente de este que habría sido el nodo A. Mientras tanto, por supuesto que podríamos haber escrito que la IBS1 que está referenciada, IBS1 de S, habría sido igual a BS1 de S, dividido en la impedancia Z1 de S. Bien, entonces aplicamos este principio si nos sirve, digamos. Y mientras tanto, digamos, se hace mucho más fácil, bueno, digamos, no sé si mucho más fácil, con cierta gimnasia, esto puede ser, con cierta gimnasia en el planteo de las ecuaciones, este paso de encontrar el circuito equivalente donde la fuente de tensión la reemplazamos por una fuente de corriente en paralelo con una carga, puede ser, digamos, innecesario. O sea, con la suficiente práctica esto podría ser un paso, digamos, innecesario, pero mientras tanto, para evitar cometer errores, puede ser de ayuda también. De esta forma, digamos, esta construcción en serie, digamos, no es tan ilustrativa. Quiero decir, esta otra representación con la fuente de corriente directamente conectada al nodo A muestra de una forma más directa cuáles son las corrientes entrantes y cuáles son las corrientes salientes del nodo. Pero bueno, todas las interpretaciones que hemos venido ilustrando hasta acá son válidas. Las que les resulten más fáciles de seguir a cada uno, bueno, puede ser una o puede ser la otra. Bien, entonces podemos concentrarnos ahora en un cierto aspecto muy interesante,
y es cómo estudiar el acoplamiento magnético en el dominio operacional. Entonces nos vamos a referir específicamente a eso, al acoplamiento magnético. Entonces el acoplamiento magnético resulta que sí tiene importancia en el dominio operacional. Cuando pensábamos en operacional, entonces en el dominio operacional, cuando pensábamos en un circuito que operaba en corriente continua, decíamos que en ese caso no había flujo variante porque no había corriente variante en el tiempo, y por esa razón en ese contexto no nos interesaba el efecto del acoplamiento magnético. Pero acá ocurre algo diferente. Podemos ver cómo el acoplamiento magnético produce, por ejemplo, un efecto como el que vamos a ilustrar ahora. Bueno, podemos tener acá un par de sistemas, digamos, de ejes, un par de planos, quiero decir, donde representamos, por ejemplo, en función del tiempo, lo siguiente. Habíamos visto cómo podíamos tener de pronto una fuente de tensión continua, pero en un cierto instante conmutábamos una llave, y entonces eso hacía que ocurra o que exista, por ejemplo, un escalón de tensión. O sea que podemos ver cómo en ciertas condiciones, digamos, prácticas, podemos ver que aparece, por ejemplo, una VSDT, que en el tiempo cero cambia de tensión. Bueno, esta señal es variante en el tiempo, a pesar de que se pudo haber, digamos, generado esta variación en base a una fuente de tensión constante. El efecto sería que en T sub 0, perdón, el detalle sería que en T sub 0 tal vez movimos una llave. Entonces, cuando tenemos una tensión como esta, bueno, puede verse lo siguiente. Si hablamos de acoplamiento magnético, en realidad nos referimos a un transformador. Yo omití este dibujo, pero lo agrego ahora para expresar lo siguiente. Podríamos tener, por ejemplo, acá una fuente, como dice, una fuente que hasta podría ser de tensión constante, pero no obstante, agregamos una llave que se cierra en T sub 0. Y a partir de eso podríamos ver qué pasa con alguna carga que está por acá. Esta carga podría ser resistiva de pronto. Pero quiero decir que el transformador en este contexto, en este experimento, sí tiene un funcionamiento, lo que significa es que en el tiempo T sub 0 podríamos efectivamente hablar de una corriente que tendría, a modo de ejemplo, una curva como esta. Bien, entonces podríamos decir que esta es la ILDT, mientras que acá se observa esa I sub LDT. Entonces, a pesar de que el circuito de última tiene una fuente de tensión continua, pero hemos introducido una variación temporal con el principio de haber movido la llave. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, lo que vamos a hacer en este contexto es considerar que el término de acoplamiento mutuo que aparece en la ley de Kirchhoff de las tensiones lo podemos estudiar también en esta perspectiva de análisis en el dominio operacional. Bueno, y entonces anticipo que lo que vamos a terminar haciendo es directamente aplicar la regla de los puntos. Pero vamos a hacer entonces lo que sigue. Por medio de un ejemplo vamos a estudiar el comportamiento de un transformador. Entonces, para seguir este ejemplo, una vez más, nos vamos a plantear como herramienta el método de las corrientes de malla,
Así que vamos a tener esta configuración. Bueno, vamos a suponer una BS1. Un detalle que no sé si lo he dicho claramente antes, pero evidentemente la BS1 de T, que es la fuente, digamos, en los circuitos que estudiamos se supone que hay por lo menos una fuente, y en eso, digamos, la fuente que efectivamente exista, la o las fuentes, podrían ser incluso sinusoides. No obstante, en el caso de que fueran sinusoides, digamos que lo que estamos obteniendo con esta metodología del estudio en el dominio operacional es una metodología de cálculo, digamos, alternativa frente a lo que ya hemos trabajado antes. Pero, digamos, la BS1 de T tiene una ley general, y como es justamente general, incluso podría ser una sinusoide si quisiéramos. Bueno, por medio de la guía de ejercicios ya vamos a llegar a un caso como este. Bueno, el ejemplo consiste en suponer que hay un transformador donde hay una resistencia R1 y la bobina primaria L1 del transformador en esta primera malla. Entonces, en este circuito falta indicar la posición del inductor L2, los puntos que indican en qué sentido se han devanado cada una de las bobinas. Vamos a indicar la inductancia mutua, M, que digamos que representa el acoplamiento magnético en las dos bobinas. Vamos a mostrar la corriente I1, que suponemos que se desarrolla en sentido horario para la malla dispuesta hacia la izquierda, y la corriente I2, que también vamos a suponer que se desarrolla en sentido horario para la malla dispuesta hacia la derecha. Bueno, entonces están los dos resistores. Está completo el detalle de este circuito que vamos a analizar a modo de ejemplo. Entonces podemos hablar de una ecuación en el dominio del tiempo para estudiar la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces, una ecuación en el dominio del tiempo, decía, en relación con la ley de Kirchhoff de las tensiones, resulta en que, bueno, si este circuito tiene dos mallas, bueno, necesitaríamos dos ecuaciones. Entonces, la primera sería, bueno, la sumatoria de las fuentes es BS1 de T para la primera malla. Luego tendríamos que esto se corresponde con la caída de tensión R1 por I1 de T, que tiene lugar en el resistor R1. Luego tendríamos la diferencia de potencial sobre el inductor L1 por la derivada de la corriente I1 respecto del tiempo. No obstante, la diferencia de potencial sobre el inductor L1 no solamente se debe a que lo atraviesa la corriente I1, sino a la diferencia de potencial que se desarrolla en sus terminales por medio del flujo que resulta, digamos, en reacción respecto del flujo que por su parte existió en la bobina L2. Así que bueno, en este contexto resulta que queda un término que es M por la derivada de la corriente I2 respecto del tiempo. Entonces este último término describe el siguiente fenómeno. Como efecto de la circulación de la corriente I2 en la bobina L2, podemos ver una diferencia de potencial o una contribución a la diferencia de potencial que se puede medir sobre L1. Luego, bueno, entonces si pensamos, por ejemplo, que I2 es la corriente que se desarrolla en el inductor L2 y la pensamos como, digamos, como causa de este término que es una diferencia de potencial, bueno, entonces diríamos que la corriente entra por un terminal con punto, mientras que esa diferencia de potencial que estamos diciendo que se desarrolla en el inductor L1 y que responde, digamos, a dos términos de esta suma que lo modelan,
Bueno, entonces esa diferencia de potencial, por lo menos respecto de del segundo término, está relacionado con una corriente que efectivamente existe en la malla 1 saliendo por el terminal que tiene punto, es decir que la corriente, digamos, I sub 2 entra por un terminal con punto, mientras que la corriente I sub 1 sale por un terminal con punto también, y de acuerdo con la regla de los puntos podemos decir que este término resulta negativo. Bien, entonces ambos términos entonces modelan la diferencia de potencial que evidentemente se puede medir digamos sobre el inductor L1, es decir, si nosotros pusiéramos, lo podemos, digamos, ejemplificar de esta forma. Si suponemos un voltímetro instalado sobre V sub 1, perdón, sobre L1, si suponemos un voltímetro instalado por acá, no sé, voy a hacer una representación así muy burda, si pusiéramos un voltímetro e hiciéramos esta conexión, el terminal positivo, no sé, lo ponemos del lado de arriba, si con este voltímetro tratáramos de medir la diferencia de potencial sobre L1, efectivamente veríamos lo que resulta del modelo expresado en esta suma. Entonces, esa tensión obedece a dos principios, digamos, la corriente I1 que efectivamente atraviesa el inductor L1 y la diferencia de potencial que se ve en el inductor L1 en relación con que está, digamos, magnéticamente acoplado a la malla 2 y por lo tanto en relación a la corriente I sub 2. Bueno, luego con la regla de los puntos resulta, digamos, esta definición del signo del último término. Bien, entonces nosotros vamos a seguir en este punto con una expresión, digamos, matemática para modelar el comportamiento de la segunda malla. Entonces la sumatoria de las fuentes diríamos que es nula. Luego tendríamos estas dos contribuciones, sería R2 por I sub 2 de T, es la caída de tensión en el resistor R2. Luego tendríamos L2 por la derivada de I sub 2 de T respecto del tiempo. Bueno, y entonces resulta que si L2 estuviera desacoplado del inductor L1, ahí habríamos terminado de escribir la ecuación para la segunda malla, pero resulta que hay una cierta diferencia de potencial que se desarrolla en L2. Dicho más precisamente, hay una contribución a la diferencia de potencial que se desarrolla sobre L2 que depende del acoplamiento magnético con L1, es decir que al circular I sub 1 en L1 hay una cierta contribución a la tensión que se mide sobre L2. Esa contribución, como digo, entonces se modela en principio como, por medio del acoplamiento magnético M, o de la inductancia mutua M, mejor dicho, se debe, como decíamos, a la corriente I sub 1, entonces se debe a una corriente que se desarrolla en la malla contraria. Para la malla 2 veíamos que el último término dependía para la malla 1 veíamos que el último término depende de I sub 2, para la malla 2 vemos que el último término depende de I sub 1. Bien, entonces podemos ver cómo I sub 1, digamos, si era la causa, por decir así, es una corriente que en la bobina L1 que produjo el efecto entra por el terminal sin punto. El efecto es una diferencia de potencial que se desarrolla en L2. En L2 la corriente que supusimos sale por un terminal sin punto, y entonces viendo esas dos observaciones, digamos, teniendo en cuenta esas dos observaciones, la regla de los puntos nos dice que este signo es negativo. Bueno, lo que se observa es que, de acuerdo con las reglas que hemos venido expresando, el signo siempre es el mismo en las dos ecuaciones ante esta forma de interpretar el problema. Me gustaría resaltar un par de características de esta ecuación. Hay dos términos que son los que
los que los que hemos venido, digamos, tal vez presentando desde clases, desde las primeras clases, podríamos decir, o desde la primera clase puntualmente de este curso, y entonces podemos decir que estos términos entonces son debidos a fenómenos que podríamos decir, entonces fenómenos, podríamos decir que son esencialmente eléctricos. Sin embargo, podemos hablar de que este último término es debido específicamente a un fenómeno que podríamos decir electromagnético, o más precisamente debido al acoplamiento magnético. El inductor por sí mismo, L1 o L2, tiene un comportamiento, digamos, electromagnético. Entonces, para hablar más precisamente, podríamos decir que el último término se debe al fenómeno de acoplamiento magnético. Si estas hubieran sido, por ejemplo, dos bobinas, L1 y L2, que estaban puestas en el circuito sin pertenecer ambas al mismo transformador, y eventualmente si estaban suficientemente separadas en sentido, digamos, geométrico, en sentido físico, en este caso el acoplamiento magnético no hubiera existido, y estos últimos términos que están, digamos, señalados con esta llave de color naranja, esos últimos términos no hubieran existido. Pero ocurre lo contrario, los bobinados se supone que están sumamente cerca en sentido físico, al punto de que incluso pertenecen al mismo transformador y han sido arrollados en el mismo entrehierro. Entonces se hace, digamos, más evidente y más claro, digamos, el efecto de acoplamiento magnético. Bien, entonces a partir de eso, ahora podríamos hablar de cómo a esta ecuación la podemos reescribir en el dominio de la variable operacional. Entonces directamente podemos referirnos a este modelo matemático. Podríamos hablar de cómo podemos escribir una ecuación de equilibrio. Podemos escribir entonces una ecuación de equilibrio en el dominio operacional. Entonces podríamos decirles, si me parece directamente, ecuación operacional de equilibrio, sin perder de vista que en realidad seguimos hablando de la ley de Kirchhoff de las tensiones en cada malla. Así que esta ecuación que ya escribimos sería, digamos, transformada en esta nueva versión. Pondríamos BS1 de S, luego tendríamos, bueno, R1 por I sub 1 de S, sumado con S por L1 por I sub 1 de S, y luego en diferencia con S por M por I sub 2 de S. Entonces esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es, bueno, similar, R2 por I sub 2 de S, sumado con S por L2 por I sub 2 de S, menos S por M por I sub 1 de S. Bueno, entonces lo que vemos acá es que entre las mallas, podemos decir entonces que entre las mallas no hay, podríamos decir, una interacción, bueno, creo que he estado bien en sílabas, no hay una interacción eléctrica, sino que, bueno, eso tiene, digamos, bastante sentido también. En principio los electrones que, digamos, que se mueven a través de toda esta malla, bueno, más allá de que, digamos, eso podría ser relativo en el caso de tener una ley sinusoidal para BS1 de T, pero en principio podemos decir que los electrones que se mueven en esta malla
nunca llegan digamos, a alcanzar la malla dispuesta hacia la derecha, porque no hay una conexión eléctrica, a eso me refiero. Entonces existe específicamente un aislamiento, como se dice, una aislación galvánica. Entonces no hay una interacción eléctrica, pero sí hay una interacción que podríamos decir magnética o electromagnética. Entonces eso, digamos, visto de una forma tal vez más como se diría, más operativa, lo que se ve es que no hay ramas compartidas, Bueno, entonces en sentido, digamos, no hay ramas compartidas. Bueno, entonces en sentido gráfico es evidente que no hay ninguna rama, la atraviesan dos corrientes de malla diferentes. Y sin embargo vemos que en estas ecuaciones, digamos, si transferimos, digamos, esta representación del sistema de ecuaciones a su equivalente matricial, veríamos que sí hay elementos fuera de la diagonal. Eso significa que sí hay interacción entre las mallas, no obstante esa interacción no es por tener ramas compartidas, sino porque hay un acoplamiento, en este caso magnético. Bien, entonces, frente a lo que dijimos, resulta que terminamos con esta ecuación, con este sistema de ecuaciones expresado en el dominio operacional. Por lo tanto, me interesaría que para terminar, digamos, el análisis de este ejemplo, nos concentremos en ver cómo efectivamente existe, para el ejemplo que les citaba, existe un circuito operacional equivalente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de representar ahora. El circuito operacional equivalente tendría esta estructura, sin duda una bastante similar, aunque deberíamos aclarar, digamos, cómo hacemos el traspaso a las representaciones específicamente de los componentes reactivos, que en este caso son el par de inductores L1 y L2. Bien, entonces en este caso veríamos que el resistor R1 sigue apareciendo. Ahora tenemos el inductor modelado por S por L1 a la izquierda, S por L2, el inductor de la derecha. Los puntos siguen en su posición. Las corrientes de malla ahora son I1 de S y también I2 de S. La fuente es DS1 de S. Bueno, el acoplamiento, la inductancia mutua es en este caso S por M. Este es el resistor R2, frente a lo cual queda toda la información para trabajar de esta manera. Bien, entonces lo que podemos decir hasta acá es que hemos planteado una forma de transformar, digamos, el problema original, el cual estaba caracterizado por un sistema de ecuaciones diferenciales, a una representación operacional equivalente que nos permite tener este sistema de ecuaciones que no es de tipo diferencial, por lo tanto permite una operación más sencilla, recurriendo a lo que hemos mencionado respecto de la transformada de Laplace. Evidentemente no está todo dicho hasta este momento respecto de cómo después terminamos de manipular esos resultados que nos da la transformada de Laplace, pero bueno, vamos a seguir en ese camino y digamos durante esta clase precisamente vamos a poder podríamos decir completar la historia o el análisis. Bien, entonces nos podemos concentrar ahora en que hay un caso particular donde la interacción entre mallas no es, digamos, la interacción entre mallas se basa en que existe un transformador
pero no es puramente magnética o puramente, digamos, debida al acoplamiento magnético, como acabamos de decir, sino que hay efectivamente ramas compartidas. Entonces, bueno, eso específicamente se manifiesta en condiciones como la siguiente, condiciones como la que existen cuando aparece el dispositivo que conocemos como autotransformador. Entonces, el autotransformador, podemos decir un par de comentarios, digamos, iniciales. Podemos verlo básicamente como una bobina con un punto medio, en su devanado. Digo entonces, una bobina con un punto medio en su devanado significaría básicamente encontrarnos con un dispositivo que, para graficarlo así de forma intuitiva, estaría, digamos, dado por este tipo de construcción. Podríamos tener, no sé, el alambre que viene por acá, da la vuelta. Entonces, esto sería, digamos, una representación de cómo se ha usado, digamos, un cilindro como entrehierro. En base a eso, digamos, tenemos un bobinado conectado, digamos, a un bobinado, digamos, que en principio tiene dos terminales. No obstante, hacemos una conexión acá de derivación y tenemos un tercer terminal. Entonces tendríamos, en lugar de dos terminales como estamos acostumbrados a ver en una bobina, podemos decir que pasamos a tener tres terminales. Evidentemente esto se corresponde con una interpretación de que serían como dos bobinas en serie, excepto que las dos bobinas están en el mismo devanado, por lo tanto es bueno, un transformador. Entonces les anticipo cuál es el efecto que vamos a tratar de estudiar. Entonces, hay un efecto, nosotros en alguna medida lo hemos anticipado por medio de uno de los ejercicios de la guía de ejercicios, pero bueno, lo vamos a ver desde una perspectiva digamos, complementaria en este momento, y bueno, todo tendiente o digamos bajo la intención de que la explicación pueda ser lo más clara posible. Bien, entonces podemos concentrarnos en que el efecto que podemos citar es uno de excitación y acople, un efecto de excitación y acople que mientras tanto se desarrolla en la misma malla. Así como antes veíamos que en un transformador, en una malla suele, digamos, existir la corriente que produce digamos, el efecto, mientras que el efecto propiamente dicho aparece tal vez en una malla contraria, ¿no es cierto? Entonces, es como cuando conectamos, digamos, el transformador regular, por decirlo así, en el toma corriente de la pared. La corriente que viene de la red de distribución circula en el primario, pero mientras tanto el efecto es una tensión, por decir algo, 9 voltios, son los que cargan, no sé, el celular, y esos 9 voltios aparecen en el devanado secundario. Bueno, este principio de convertir tensiones, bajar la tensión o aumentar la tensión, qué sé yo, es un uso muy común del transformador, y en eso puntualmente el autotransformador es más eficiente. Entonces esa es la razón práctica por la cual estudiamos el autotransformador. No obstante, acá nos vamos a concentrar en cómo manejar las ecuaciones que modelan este autotransformador. Les propongo entonces un ejemplo. Para continuar, que es el siguiente. Vamos a tener una fuente de tensión que la conectamos a un autotransformador. Entonces al autotransformador lo simbolizamos de esta forma, algo así. Este sería el autotransformador. Entonces
bueno, podríamos poner un resistor por acá, R1, para que quede más completo el análisis. Vamos a suponer que este es el punto medio del transformador y acá es donde, digamos, surge una especie de derivación que en realidad termina constituyendo la segunda malla. Entonces en la malla 1 está R1, en la malla 2 está R2. Vamos a suponer que esta es, bueno, BS1 de T, la ley que, digamos, que describe la fuente de tensión. Así, bueno, encontramos por acá I sub 1 de T, I sub 1 de T, y en la malla del lado derecho decimos que se llama I sub 2 de T. A ambas las suponemos circulando en sentido horario. Bueno, podríamos decir que en este circuito suponemos que hay, bueno, condiciones iniciales nulas. Para simplificar, digamos, el modelado, para simplificar, digamos, las ecuaciones que resultan para este modelado y detenerlos en los puntos más curiosos o más relevantes. Bueno, entonces, para este problema suponemos específicamente que hay un acoplamiento mutuo entre dos bobinas. Entonces hay una inductancia, hay un acoplamiento magnético entre las dos bobinas, por lo tanto hay una inductancia mutua, y para que esta definición sea completa, deberíamos decir a dónde suponemos que se disponen los puntos. Entonces hay dos inductores, digamos, al autotransformador lo vemos como dos bobinas en serie. Bueno, entonces rápidamente podría hablarles digamos, por si acaso resulte, digamos, confuso digamos, la interpretación de este dispositivo que le llamamos autotransformador, podríamos hablar también de un circuito eléctrico, equivalente. Entonces, este circuito equivalente, digamos, lo podemos construir a partir de nuestra representación usual del transformador. Entonces este sería L1, este sería L2, entonces diríamos que hay un acoplamiento magnético M. Bueno, y el resto del circuito lo podemos, digamos, conformar con estos componentes. Bueno, era BS1, la fuente, BS1 de T es la fuente que está conectada a R1 y al inductor L1. No obstante, el inductor L1 vimos cómo estaba puesto en serie. Con L2. Luego esta conexión en serie venía a cerrar la malla, digamos, ¿cómo se diría?, dispuesta hacia la izquierda. Entonces esta era la malla del lado izquierdo, y no obstante había una segunda malla constituida por L2 y R2. Entonces esta habría sido R2, esta sería R2, y faltaría indicar a dónde estaban los puntos. Bueno, en L1 y en L2. Bueno, entonces esta es una interpretación de cómo el transformador efectivamente se corresponde con el dispositivo que conocemos como autotransformador. Las corrientes de malla serían como antes. No obstante, bueno, hay que todavía, digamos, aclarar cómo analizamos las ecuaciones que resultan. Entonces, antes de eso podemos referirnos al circuito operacional equivalente que nosotros ya hemos citado recién cuando teníamos el transformador, digamos, elemental. Entonces, este circuito operacional equivalente, en este caso, podemos decir que queda conformado de esta forma. Esta sería, bueno, BS1 de S, la fuente. Esa fuente está conectada al resistor, bueno, R1.
Luego tenemos la conexión con el inductor, que en el dominio operacional modelamos como sería S por L1, este sería S por L2, acá tenemos los puntos, y desde S por L2 surge la derivación al resistor bien R2, decimos que hay un acoplamiento magnético caracterizado por la inductancia mutua, y bueno, y esta expresión SM, si la llevamos al dominio operacional, luego acá tendríamos, bueno, I sub 1 de S, a la derecha tendríamos I sub 2 de S. Bien, entonces, a partir de eso resulta que podemos escribir finalmente la ecuación operacional de equilibrio, que tiene detalles, digamos, muy interesantes en este caso. Específicamente vamos a decir entonces cómo enunciamos nuestra ecuación operacional de equilibrio viendo el circuito operacional equivalente. Es decir, que esa es una regla práctica que vamos a tratar de seguir de aquí en adelante en esta unidad número 2 del programa. Es decir, del circuito original pasamos al circuito operacional equivalente, y luego de analizar el circuito operacional equivalente finalmente escribimos la ecuación operacional de equilibrio. Bien, la ecuación operacional de equilibrio ya aclaramos en otro momento, pero básicamente es la ley de Kirchhoff de las tensiones para cada malla. De hecho, los sistemas con transformadores se analizan, digamos, dicho, digamos, en términos prácticos, los sistemas con transformadores se analizan con el método de las corrientes de malla, y el método este ya sabemos que está bueno, directamente relacionado a la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces, frente a todas estas observaciones podemos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1 en este circuito operacional equivalente queda expresado como BS1 de S, positiva porque respeta el sentido de circulación para la corriente de esa malla, es igual, bueno, a R1 por I sub 1 de S, bueno, más S por L1 por I sub 1 de S, más S por L2 por I sub 1 de S. Luego lo que podemos ver es que, bueno, L2 también está atravesada por la corriente I sub 2, es decir, que este término S por L2 por I sub 2 de S, con signo negativo, tal como escribí, bueno, es un término que también pertenece a esta ecuación. Bien, lo que me queda por decir entonces es que hay un acoplamiento entre la corriente I sub 2 y el funcionamiento de la malla 1, es decir, no es, digamos, indiferente el valor de R2. Entonces el valor de R2, por ejemplo, produce una modificación en la intensidad de corriente I sub 2. Entonces, en realidad, cuanto más corriente circula en I sub 2, lo que vemos es un efecto de que se desarrolla con mayor intensidad una diferencia de potencial en L1, que por su parte tiende digamos, a limitar la corriente en la malla 1. Entonces, bueno, este efecto, digamos, es similar, digamos, a que se puede ver en determinadas experiencias prácticas, digamos. Por ejemplo, cuando sabemos que en un automotor, digamos, hay un generador, que es el alternador que produce, digamos, energía eléctrica, y está basado en un bobinado también. Entonces lo que podemos, digamos, tener como experiencia práctica tal vez es que si el motor está en ralentí, digamos, si el motor está ¿cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra en este momento, pero si el motor está en estado de régimen, si está, digamos, bueno, en
el estado normal, digamos, cuando no se aprieta el acelerador, cuando el auto está quieto, digamos. Bueno, el experimento que podemos hacer es prender las luces altas, digamos, de golpe, y en ese caso lo que se genera es un aumento de la corriente requerida a este generador, y lo que se observa ya en el punto de vista mecánico es que este generador se pone más pesado, entonces las RPM del motor tienden a bajar, es decir, el experimento es que el motor está, digamos, bueno, hay una palabra específica que no me viene a la mente, el auto está quieto, el motor está, digamos, sin que hayamos tocado el acelerador, dejamos, no sé, punto muerto, y prendemos las luces altas y vemos que, o escuchamos, mejor dicho, que las revoluciones o el sonido del motor, bueno, baja de frecuencia. Las revoluciones bajan y el sonido, digamos, baja de frecuencia. Bueno, entonces eso es coincidente con que al aumentar la corriente, en el bobinado, digamos, primario, se desarrolla una diferencia de potencial más significativa. Digamos, en el caso del generador eso se traduce en que se pone más pesado mecánicamente el alternador. Bueno, evidentemente acá no hay ningún motor eléctrico en el ejemplo que estamos trabajando, pero lo que quiero hacerles notar es que efectivamente hay una diferencia de potencial que se desarrolla sobre L1 y se debe a la corriente I sub 2. Entonces, si I sub 2 aumenta, esa diferencia de potencial aumenta también, porque básicamente se debe a la expresión matemática S por M por I sub 2 de S. Cuando I sub 2 aumenta, digamos, esa diferencia de potencial aumenta también. Bueno, ahora respecto del signo de este término, tendríamos que decir que, digamos, lo que causa esta diferencia de potencial, podríamos decir que es I sub 2 entrando por un terminal sin punto, y la diferencia de potencial podríamos decir que se ve sobre L1, y en L1 la corriente saliente es I sub 1 que sale también por un terminal sin punto. Así que bajo esas observaciones se puede decir que este término tiene un signo negativo. Bien, luego nos falta analizar lo siguiente. Para la malla 1 hay un comportamiento particular y es el siguiente. Cuando la corriente I sub 1, por ejemplo, atraviesa el inductor L1, va a haber una cierta contribución a la diferencia de potencial que se puede medir sobre L2. Entonces, esa diferencia de potencial en principio estaría, digamos, caracterizada por esta expresión S por M por I sub 1. Entonces, como decía, I sub 1 atraviesa el inductor L1 y produce un efecto que es una diferencia de potencial que se desarrollaría sobre L2. Entonces, ahora viendo el signo, lo que decimos es que digamos, el estímulo era la corriente I sub 1 que entraba en L1 por un terminal con punto, y esa diferencia de potencial se desarrollaría sobre L2, mientras que la corriente saliente en L2, si analizamos la malla 1, es una vez más I sub 1. Entonces I sub 1 entra por un terminal con punto en L1 y el efecto es la diferencia de potencial que se relaciona por su parte con una corriente en la bobina L2 que es I sub 1 y sale por un terminal sin punto. Así que, dicho más sintéticamente y omitiendo algunos detalles, la corriente entra en la bobina de entrada por un terminal con punto y sale en la bobina, digamos, de salida por un terminal sin punto. Así que eso, digamos, se transfiere a uno de los 4 casos de la regla de los puntos, donde se verifica que este signo finalmente es de suma. Bien, pero ahora el efecto es
el efecto es entonces que hemos dicho que la causa, digamos, de este efecto era I sub 1 atravesando la bobina L1 y el efecto era una tensión desarrollada en principio sobre L2. Bueno, esa definición es perfectamente correspondiente con haber hecho la definición contraria. O sea, podríamos haber pensado que la corriente atravesaba L2 y que el efecto se vería sobre L1. Entonces, en realidad, las dos cosas son válidas, porque en realidad las dos cosas ocurren simultáneamente. Entonces, nuestra definición de suponer que en L1 se daba, digamos, el estímulo y en L2 se daba el efecto, es una representación, al fin y al cabo, incompleta, porque faltaba pensar que la corriente I sub 1 podía entrar en L2 y el efecto se podría ver en L1. Entonces, aunque eso era incompleto, se salva viendo que los dos fenómenos ocurren simultáneamente. Por lo tanto, lo que falta para que esta ecuación esté completa es simplemente un factor 2 dispuesto en este término. Lo digo brevemente, en realidad, en lugar de poner este factor 2, podríamos haber puesto dos términos iguales. Eso, digamos, matemáticamente no tiene mayor sentido, pero físicamente nos podría haber permitido separar cuál es la tensión que se desarrolla sobre L1 y cuál es la tensión que se desarrolla en L2. No obstante, como son dos términos exactamente iguales respecto de sus variables, es más compacto directamente poner el factor 2. Bien, respecto de analizar la malla 2, la sumatoria de fuentes es 0, luego tendríamos R2 por I sub 2 ds más, deberíamos escribir, I sub 2 ds menos I sub 1 ds, factor de S por L2. Luego tendríamos que, en realidad, pensando en la malla 2, hay una diferencia de potencial o hay una contribución a la diferencia de potencial que se mide sobre L2 y se debe al acoplamiento magnético con L1, y L1 está atravesada por la corriente I sub 1. Entonces el término que falta es S por M por I sub 1 de S. Bueno, nos podemos fijar que este término que acabamos de escribir se corresponde con el que habíamos escrito anteriormente, porque anteriormente para la malla 1 quería decir, porque el funcionamiento, digamos, del transformador es dual, digamos, la malla 1 produce un efecto en la malla 2 y la malla 2 produce un efecto en la malla 1, digamos que simultáneamente y recíprocamente. Por eso este término tiene ese parecido matemático, al punto de que digamos, los signos incluso son los mismos, pero podríamos ver cómo la corriente I sub 1 entra por un terminal con punto en el inductor L1, como consecuencia aparece una contribución a la diferencia de potencial en el inductor L2, que es esta expresión que tenemos escrita en color naranja, y esa diferencia de potencial está, digamos, caracterizada por una corriente I sub 2 que nosotros supusimos que salía por un terminal con punto. Es decir, dicho sintéticamente, una vez más y omitiendo algunos detalles, la corriente entrante entra por un terminal con punto en L1, la corriente saliente sale por un terminal con punto en L2, y frente a eso este signo es menos. Bien, entonces resulta que hasta ahí la ecuación de la malla 2 está, digamos, claramente, digamos, bueno, no sé si claramente, de a poco vamos a ir descubriendo esos detalles, pero digamos, la ecuación de la malla 2 está efectivamente completa, eso quería decir. Entonces, lo que se encuentra es, digamos, que este término en color verde, que se debía al efecto de que hay digamos, hay dos bobinas acopladas dentro de la malla 1, no se transfiere a la malla 2, porque realmente no hay dos bobinas acopladas en la malla 2.
Es decir, sí hay dos bobinas acopladas en la malla 1, pero no hay dos bobinas acopladas en la malla 2. Bueno, por eso queda esta expresión que ustedes están viendo acá. Bueno, podríamos llevar esta expresión a una, digamos, a una ecuación matricial. Bueno, evidentemente podríamos poner BS1 DS 0, luego acá podríamos poner bien, entonces podríamos poner la matriz que simboliza, digamos, la impedancia de este circuito, la matriz de impedancia, por decirlo así. Entonces esto básicamente sería R1 más S por L1 más S por L2. Creo que no nos queda nada. Bien, factor de I sub 1 también es este término. Factor de I sub 1 también es este término que tiene 2 por S por M. Luego factor de I sub 2 es bueno, factor de I sub 2 tendríamos ¿cómo se escribiría esto? Menos S por L2 menos S por M. Bien, entonces creo que están todos los términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y acá 2 más. Entonces están considerados todos los términos. Esto se multiplicaría por I sub 1 de S y por I sub 2 de S. Luego para la segunda ecuación tenemos los factores de I sub 1 son menos S por L2 y también menos S por M, y digamos la impedancia propia de la segunda malla sería entonces R2 más S por L2. Entiendo que nada más. Bien, entonces eso sería menos S por L2. Bueno, en principio entonces está todo escrito. Bueno, entonces ese sería nuestro análisis del autotransformador o del transformador en este contexto donde ya nos referimos al modelo operacional equivalente. Pero digamos, toda esta formulación en el dominio de la variable operacional, como dijimos, nos sirve para simplificar nuestra metodología de cálculo, es decir, no encontramos ecuaciones, digamos, diferenciales, sino que encontramos expresiones polinómicas. Entonces, lo importante es que a partir de acá, una vez que resolvemos, digamos, el sistema de ecuaciones de estas expresiones polinómicas, o de estas ecuaciones matriciales, a su vez polinómicas, podríamos decir, lo que necesitamos saber es que fue un dominio de trabajo y las soluciones que buscamos digamos, no se expresan tan directamente en este dominio de trabajo que es el dominio operacional, sino que necesitamos volver al dominio del tiempo. Dicho de una forma tal vez menos abstracta, por ejemplo, digamos, a un cliente le puede saber, a un cliente, digamos, el dueño de una industria o no sé, el gerente de una industria, le puede interesar saber durante cuánto tiempo se desarrolla este efecto, que supongamos la corriente aumenta, durante qué ventana de tiempo se desarrolla este efecto, en el cual la corriente se incrementa, por lo tanto se gasta más en electricidad, por decir algo. Entonces a las personas, digamos, externas a la ingeniería le van a interesar por lo menos externas a la ingeniería, digamos, eléctrica o electrónica, le van a interesar la solución en el dominio del tiempo, es decir, en el dominio, digamos,
físico. No obstante, nosotros nos habíamos movido a un dominio de trabajo, el dominio operacional. Es decir que, bueno, necesitamos volver al dominio original, que era el dominio del tiempo. Así es que en este contexto podemos hablar ahora de cómo nos interesa para continuar con nuestra descripción de para qué nos sirve esta metodología. Necesitamos volver al dominio del tiempo.